Ya leo el capítulo 8, o sea, versículo 8 del capítulo 9 de nuevo. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Versículo 8 del capítulo 9. Por eso Isaac, amado hermano, es el escogido, ¿cierto? Dios le había prometido a Abraham que su esposa Sara tendría un hijo. ¿Ah? Y este hijo que Dios toma, y es el hijo, digamos, que Dios toma como válido para la promesa. Versículo 10 del capítulo 9. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, le dijo, el mayor servirá al menor. Isaac y Rebeca tuvieron gemelos, nacieron juntos, el mismo día, hermano, el mismo momento. Y la palabra, antes de que nacieran, ¿cierto? Se da diciendo que Jacob era el elegido y no Esaú. ¿Qué vemos aquí? Nuevamente, la soberanía de Dios. Dice que todavía no habían hecho ni bien ni mal y Dios ya había escogido a uno. Dice, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y Pablo está dejando, como dije, muy claro la soberanía de Dios al escoger. Ni habían nacido y Dios ya había escogido a Jacob. Y todo esto nos puede causar a lo mejor ruido, amado hermano, a nuestra mente. Nos podemos preguntar, ¿no es injusto Dios? Se ve como injusto. O sea, ni habían nacido, ¿qué esperanza tenía el pobre Saúl? ¿Qué esperanza tenía? Todavía ni nacía y ya el Señor había elegido a su hermano. Y ya antes de nacer ya estaba todo perdido Esaú. ¿Qué podía hacer? Y Pablo contesta esto, versículo 14, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Dios, o sea, ¿es injusto? Y él mismo contesta, en ninguna manera. ¿Por qué? No sé si recuerdan cuando vimos las clases anteriores que todos necesitábamos el Evangelio, que todos estamos perdidos, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos hemos pecado, todos nos hemos apartado en nuestro propio camino y necesitamos el Evangelio. Lo justo sería condenar. Pongamos el ejemplo de nuevo, Jacob y Esaú. Lo justo sería esto. Si Dios escoge a Jacob, no es injusticia, es misericordia. Lo justo sería que todos en este planeta fuésemos condenados. El hecho de que Dios escoja no es una muestra de injusticia, sino de misericordia. Ahora, nadie puede demandar a Dios misericordia. O sea, tienes que tener, Señor, misericordia de mí. No, porque la misericordia es parte, escuche bien esto, es parte de la naturaleza de Dios. Es uno de sus atributos. También los estudiamos hace casi 3 años atrás, ¿cierto? Los atributos de Dios. La elección de Dios no tiene que ver con su justicia, sino con su naturaleza de misericordia. Por eso la frase, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. A Jacob lo escogió por gracia, por misericordia. Hablando de la misericordia de Dios, versículo 15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Qué está diciendo el Señor? Soy soberano, extiendo misericordia del que yo tengo misericordia y me compadezco del que yo quiero. Y Pablo cita esto del Éxodo 33. Cuando estaba el pueblo ahí en el Éxodo 32, ¿cierto? Estuvo el pueblo bailando y danzando frente al becerro de oro que ellos crearon ahí. Y ahí Dios habla, ¿cierto?, con Moisés y le dice que va a destruir el pueblo por su idolatría. Y más adelante también Moisés le dice al Señor en el 33:18 que quería ver su rostro y Dios le dice, no puedes, pero aquí hay una peña, ¿cierto? Una roca, le dice Jehová, y te esconderé yo y te pondré en la hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. O sea, no verás mi rostro, le está diciendo Jehová, pero sabrás quién soy.
Entonces le dice allí en Éxodo 33, 19, yo soy el que tiene misericordia del que tiene misericordia y me compadezco del que quiero compadecerme. Entonces está diciendo que por naturaleza, por su esencia, Dios es de misericordia. Así que el versículo 16 después sigue, dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y esto es importante, amado hermano, leerlo bien. ¿Por qué? No dice, el versículo no dice, depende de Dios si tiene misericordia. Si fuera así, sería como decir, depende de qué humor pillemos a Dios o al Señor. Y si en ese momento tiene misericordia, ¿te va a recibir o no? El texto dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Está hablando el versículo que es un atributo de Dios. No es una cosa de que como lo pillemos, como su estado de ánimo, por decir algo. Dice, no depende, lo vuelvo a repetir, del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esa es la naturaleza de Dios. Y sí, escoge a los que Él quiere porque Él quiere, pero es un Dios de misericordia. Ahora sigamos, versículo 17. Da otro ejemplo, dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Una vez más podríamos decir, ¿y qué culpa tiene Faraón? Si Dios lo puso ahí para mostrar su poder, ¿qué podía hacer el pobre Faraón? Si Dios está diciendo, puse a Faraón allí, Dios no está diciendo allí, puse a Faraón para aplastarlo, sino para mostrar mi poder y para anunciar mi nombre. Mi propósito es glorificarme y me glorifiqué. Dios no está diciendo eso. Y Pablo poco a poco va poniendo, amado hermano, aquí desde este texto, otra línea distinta a la que venimos hablando. Y poco a poco también va desarrollando y es amado hermano, lo que él va desarrollando. Dios es soberano, escoge al que Él quiere, pero al mismo tiempo, amado hermano, nosotros somos responsables. Tú y yo tenemos también, amado hermano, una responsabilidad frente a esto. Y como decía, dentro del ámbito de la teología, cuando hablamos de la responsabilidad del hombre, la otra postura, ¿cierto?, son los arminianos. Y los arminianos dicen, si Dios pagó el pecado de todos, pero el que quiere levanta la mano y entonces es salvo. Esa es la postura, digamos, a grandes rasgos arminiana. Ya está abierta la puerta, pero nosotros tenemos una responsabilidad. Y los calvinistas dicen, no podemos decidir porque nosotros estamos muertos en nuestro delito y pecado y si estamos muertos en nuestro delito y pecado jamás vamos a poder decidir. Y entonces ahí después los arminianos dicen, bueno, y si están muertos tampoco podrían pecar y ahí sigue este debate siempre, hermano, un debate que nunca termina. Y ahí hay un pleito entre estos dos grupos que no tienen solución porque, hermano, Calvino y Arminio, amado hermano, son mucho tiempo después posteriores a Pablo. Yo siempre digo eso, son mucho tiempo posteriores a Pablo. Por lo tanto, hermano, no debemos abrazarnos a ninguno de estas dos posturas. Es lo que siempre he pensado. A mí me han dicho en mi cara, hermano, usted es calvinista o usted es aquí, hermano. De verdad es un tema que a mí no me gusta mucho, pero sí hay que tocarlo. No debemos abrazarnos a ninguno de estos dos posturas. ¿A quién debemos abrazarnos? Y es a la enseñanza de Pablo. Y Pablo dice, número 1, que Dios escoge con soberanía y Él puso a Faraón para glorificarse. Pero Faraón, amado hermano, escuche bien esto, también decidió no dar su brazo a torcer. El versículo 18 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ahora, podríamos decir, qué malo es Dios. Es un poco malo porque con todos tiene misericordia. ¿Por qué no tiene con todos misericordia y punto? Y se termina el problema, podríamos decir, volviendo al ejemplo de Faraón, que Faraón no tiene culpa. Porque Dios endureció su corazón, si uno lo lee así literalmente. Pero esto no es así, amado hermano. Por eso es que hay que entrar a las Escrituras y estudiar la palabra de Dios. Esto no es así. Faraón, amado hermano,
venía rechazando y resistiendo al Señor desde mucho antes. Hermanos, son 10 plagas, 10 grandes plagas las que vio Faraón. Y Dios dice, ok, hermanos, 10 plagas muy grandes. ¿Dios tuvo misericordia de Faraón? Sí, ¿cierto? Tuvo misericordia de Faraón. 10 plagas gigantes. Faraón vio todas estas cosas y no quiso ceder ante la misericordia de Dios. No quiso ceder. Y Dios dice, está bien, eso es lo que tú quieres, eso es lo que hay en tu corazón, ¿cierto? Así se va a quedar y así vas a quedar con tu corazón endurecido. Pero Faraón fue el que no quiso acceder a la misericordia de Dios. Así que no es que Dios está diciendo a Faraón, yo lo hice pecar. Dios no hace pecar a nadie, pero Dios puede endurecer lo que tú has decidido. Lo que tú has decidido, el Señor lo puede endurecer. Volvamos a Jacob y Esaú. Podríamos decir, ¿qué esperanza tiene el pobre Esaú? ¿Cierto? ¿Sí, hermano? ¿Sí? Esto tiene que ver con la omnipresencia de Dios, ¿no? Sí. En el sentido de que, en mi idea, pero usted me dice, Sí. Dios trae lo que está acá arriba y la línea cronológica de tiempo está acá, y él a su vez está en todo momento, ¿cierto? En este mismo momento él está en la creación y está haciendo justicia, según lo veo, por la omnipresencia. Entonces él, antes que nosotros ya no estemos en esta vida, él ya sabe cuáles fueron mis momentos, mis elecciones, mis Exactamente. decisiones, ¿cierto? Y pasa por ahí que a la larga, para que nosotros podamos entender lo de Saúl, él ya había visto su vida, sus decisiones, solo que al momento de mostrarlas las hace tan sucinto y dice, este no. Claro. Por ejemplo, lo que usted dice es lo que va inclinado a la postura que dicen los arminianos, por ejemplo. Que para ellos eso se cierra solamente en eso. Que Dios sabe quiénes lo iban a aceptar y se cierran en eso, pero no se abren a que Dios, por ejemplo, tiene soberanía y escoge. Dios, como dice usted, es omnipresente, omnisciente, omnipotente, Él sabe todo, desde antes de la fundación del mundo, y por eso sabía, ¿cierto? A Faraón le puso la posibilidad de poder arrepentirse, y él no se arrepintió. Él siguió con su duro corazón y el Señor lo endureció, ¿cierto? Y lo mismo pasa como lo que estaba diciendo aquí, dice que del ejemplo de Jacob y Esaú. Podríamos decir, ¿qué esperanza tenía el pobre Esaú si Dios no lo había escogido a él antes de nacer? ¿Cierto? ¿Qué esperanza tenía pobrecito? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, justo iba ahí, decía que un día, dice, volviendo Esaú de cazar, él, ¿cierto? Esaú dice a su hermano Jacob, ¿sabes? Tengo mucha hambre, dame de ese guisado que estás preparando. Estaba preparando un guisado, tenía pan caliente allí su hermano. Está bien, le dice Jacob, te lo vendo por tu primogenitura. Y Esaú contestó, sí, ok, te la vendo, ¿cierto? En Génesis 25:33 dice, y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Y al final del versículo 34 de Génesis 25 dice, así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces, ¿Dios fue malo con Esaú? ¿Quién lo hizo? El mismo Esaú, ¿cierto? El mismo Esaú rechazó el privilegio que por naturaleza le hubiera correspondido. Él rechazó, ¿cierto? El Señor en su soberanía elige, pero Esaú también rechaza su primogenitura. Ahora, Pablo plantea unas preguntas, los vamos a saltar al versículo 20 y al 21 que dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Claro que lo tiene. El Señor tiene esa potestad, Dios es soberano. Él tiene esa potestad, Él puede hacer lo que quiera sin pedirle permiso absolutamente a nadie, sin consultarle a nadie, amado hermano, ni pedir consejo de nadie, sin pedirle disculpas a nadie. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él tiene el derecho de hacer con los seres humanos que lo han rechazado
como Él quiera. A fin de cuentas, amado hermano, todo hombre, como vimos, ¿cierto? Al comienzo, debería pasar una eternidad en el infierno, porque esa era nuestra condena. Versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder? Aquí es importante esto, hermano, igual. Versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, y no solo de los judíos, sino también de los gentiles? O sea, nosotros somos los gentiles. Hermanos, primero debemos considerar, ¿cierto?, la soberanía de Dios. Dios es soberano, Él no le debe misericordia a nadie. Pero considera también este otro lado, dice Pablo, está diciendo aquí en la Escritura, el hecho de que Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notoria, dice, su poder, soportó con mucha paciencia. Soportar, amado hermano, es una palabra muy fuerte, muy fuerte. No es que Dios solo tuvo mucha paciencia con alguien. Es soportar algo. Dios soportó. Pensemos en algo que no soportemos o que no toleremos, ¿cierto? Yo creo que hay muchas cosas que no toleramos o que no soportamos. Piensa en algo que no toleres. Por ejemplo, algo malo, algo pecaminoso. Cuando algo es verdaderamente molesto, insoportable y pecaminoso, y tiene que estar ahí soportándolo, amado hermano, con mucha paciencia. Piensa en eso. Entonces, Dios no tendría por qué estar soportando la rebeldía del hombre. Dios no tendría por qué estarla soportando. Dios sabe todas las cosas, Dios escucha todas las cosas, ve todas las cosas. Dios ve la condición de nuestro corazón, ve ese pensamiento pecaminoso de ayer. Dios lo conoce, ve nuestras intenciones. Y cuando de estas acciones y pensamientos son hostiles, ¿cuántos de estas acciones, y pensamientos son hostiles para el Señor? Por ejemplo, el robo, el asesinato, la maldad, la mentira, el fraude, incluso para nosotros, esto es hostil. Y Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo. Y escucha y ve todo el tiempo esto. Nuestros pensamientos, ¿cierto? El Señor ve cada instante nuestros pensamientos pecaminosos, nuestras malas intenciones y de toda la humanidad constantemente, porque Él, ¿cierto? Él es todopoderoso y ve todo. Y el día de hoy, amado hermano, Dios está soportando todo esto. Soporta, dice la Escritura, y con mucha paciencia. Hermanos, no quiero ser como pesimista o fatalista, por decir algo, no sé cómo decirlo, pero en este mismo momento, amado hermano, en este preciso momento, en este mismo instante, mientras estamos conversando, compartiendo aquí la clase, hay niños siendo ultrajados, amado hermano, mujeres siendo asesinadas, siendo golpeadas, hombres viendo morir a sus familias, amado hermano, siendo golpeados, qué sé yo, en este mismo instante, amado hermano. Y tú y yo no tenemos por qué estar viendo esto todos los días. Y Dios sí. Dios lo ve todos los días, constantemente y a cada rato. Y Dios podría terminar con esto, amado hermano, en un pestañeo o en un instante, amado hermano, ¡pum! Y no hay más maldad, y no hay más pecaminosidad, más rebeldía. Ya no habría corazones resistiendo a Dios. Pero ¿sabe, hermano? Hay una razón por la cual Él soporta con mucha paciencia todo esto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9 dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
La razón, amado hermano, por la que el Señor es paciente y soporta con mucha paciencia los vasos que merecen ira, es porque Él les está dando la oportunidad de arrepentirse. Entonces, dice el versículo, soportó los vasos de ira preparados para destrucción. La palabra en el griego, preparados, es la palabra catartizos. Y viendo un estudio, no piensen que yo sé griego, hermano. Con suerte hablo español y va encima mal. Esta palabra, preparados, catartizos, Pablo la usa de una manera tal que es muy clara, muy claro. Que no es Dios quien preparó estos vasos para destrucción, sino que estos vasos se hicieron a sí mismos aptos para ser destruidos. En otras palabras, se lo ganaron. Catartizo significa hacerse apropiado, equiparse o prepararse para. También dice el versículo que para mostrar las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó para su gloria. Aquí vemos también, ¿cierto?, la otra postura que es la soberanía de Dios. Él formó vasos de misericordia para mostrar su gloria, pero, amado hermano, aunque Él preparó estos vasos también tienen el deber de responder a este llamado, porque el versículo 24 dice, a los cuales también ha llamado. Él llama, uno contesta. Nosotros nos fuimos automáticamente a el Señor, amado hermano. No fue algo así como automático y lo fuimos, sino que escuchamos el Evangelio y tuvimos la responsabilidad de responder también a Él. Efesios 1, amado hermano, enseña muy claramente esta idea. Muy, pero muy claramente. Busque Efesios 1, Efesios capítulo 1. Vamos a leer el versículo 3. Efesios 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, ¿qué cosa dice ahí? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En estos versículos, amados hermanos, vemos que Él nos escogió de antemano desde antes de la fundación del mundo y Él nos predestina según el puro afecto de su voluntad. Soberanía de Dios. Saltemos ahí mismo, Efesios 1, al versículo 13. Dice, ahí mismo en Efesios 1 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, amado hermano, si Dios nos escogió de antemano, sí, Dios nos predestinó, pero hubo un día, amado hermano, que Dios nos llamó a través del Evangelio y nosotros tuvimos la responsabilidad, amado hermano, de decir, sí, Señor, aquí estoy y acepto, amado hermano, reconozco que soy un pecador, reconozco que tú eres Dios, reconozco que merezco la muerte, ¿cierto? Reconozco mi maldad y también deposito mi confianza, mi fe en Jesucristo. Teníamos una responsabilidad, ¿cierto? Entrego mi vida a ti, Señor. Entonces, estas dos posturas, amado hermano, estas dos están en conjunto. Están en conjunto. A veces intentamos divorciar, ¿cierto? Separar estas posturas, la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre. Y si bien todo cristiano fue escogido desde antes de la fundación del mundo, todo cristiano ha tenido también que responder a esta invitación que se emitió desde la eternidad. Ahora, desde el versículo 25 al 29, Pablo, con apoyo bíblico, ¿cierto?, nos muestra
cómo hay ejemplo de estas dos posturas también y verdades. Versículos del 25 a 26 dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Pablo, al poner este ejemplo, al poner este apoyo bíblico, está diciendo, amado hermano, que lo que estoy diciendo, eso es lo que está diciendo Pablo, lo que estoy diciendo está en la Escritura, dice Pablo. Léanlo, ¿cierto? Desde el Antiguo Testamento, él ya hablaba de un pueblo que no era suyo, pero que sería escogido para ser restaurado. Pablo está hablando aquí también de nosotros, ¿cierto? De los gentiles, nosotros. Aquellos que no eran parte de su pueblo, del pueblo escogido de Dios. Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero ¿qué sucede con Israel? Y pone otra cita en los versículos 27 al 29. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué está diciendo aquí? Aquellos que no son escogidos como Israel no están perdidos sin esperanza, amado hermano. Nosotros no pertenecemos al pueblo escogido. Mira el ejemplo de los gentiles. No era un pueblo escogido, sin embargo, hoy hay muchas iglesias, ¿cierto? De todos los países, amado hermano, de todas las naciones, en razas y gente que está reconciliada con Dios. Y no eran el pueblo escogido. Jesús vino a los suyos y no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿cierto? Les regaló, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué hay con los escogidos? Con el pueblo escogido, rechazaron al Mesías. El pueblo escogido rechazó al Mesías, ¿cierto? Es Israel, ¿cierto? Israel rechazó al Mesías. Pero Dios, amado hermano, no ha rechazado a Israel. Es Israel quien rechazó a Dios. Es decir, Dios los escogió a ellos, amado hermano. Dios escogió en su soberanía, ¿cierto? Él es soberano. Él escogió a Israel, pero ellos no escogieron a Dios. Solo un remanente, dice, será escogido, dice la Escritura, ¿cierto? Y ve, amado hermano, cómo están juntas la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre. Y Pablo trae todo esto a una conclusión. Versículos 30 al 33 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no lo alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como las obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo, ¿cierto? La piedra, amado hermano, que rechazaron los edificadores. Curiosamente, la piedra que el gran arquitecto, que es Dios, amado hermano, escogió como la piedra angular. Los no escogidos alcanzaron misericordia. Encontraron, ¿cierto?, a alguien a quien no estaban buscando porque Dios salió a su encuentro. Los escogidos terminaron rechazando a aquel que los escogió porque tropezaron en la roca que es Cristo. Y Pablo al final reduce todo el asunto a la responsabilidad que tú y yo tenemos y la oportunidad que tú y yo tenemos hoy de depositar, ¿cierto?, nuestra confianza en Jesús. Dice, el que creyere en él
no será avergonzado. Y lo que Pablo dice al final de cuentas, amado hermano, lo esencial es la siguiente pregunta. ¿Has creído en Jesucristo? ¿He creído en Él? ¿He creído en esta roca, cierto? Hermanos, estamos llamados a poner nuestra confianza en Jesucristo, no a tratar a lo mejor de pelear o de debatir por posturas o enseñanzas, amado hermano. Aferrémonos a las enseñanzas de Pablo. Hermano, a lo mejor usted me puede decir, usted está mal, sí, porque es necesario que usted tenga una postura. Y ¿sabe qué, hermano? Yo tengo una postura. Yo tengo una postura. Y si me preguntan qué postura tengo, para mí las dos posturas son bíblicas. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Hermano, como dije al comienzo, hay muchas cosas que no lograremos entender aquí. Primera de Corintios 3:12 dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hermanos, hay cristianos que caminan solamente abrazados a la verdad de la soberanía de Dios. Y esto puede traer también un peligro de endurecer, amado hermano, en nuestros corazones y endurecernos como el pueblo de Israel. Dios ya me escogió, Dios ya me predestinó, puedo hacer incluso, llegar a decir puedo hacer lo que quiero, total, yo ya soy un escogido y Dios me predestinó y me escogió y punto. Y por otro lado, estar demasiado enfocado, amado hermano, en que tengo que responder a Dios, que tengo una responsabilidad, que tengo que... También, en cierto modo, puede estar mal, amado hermano, porque cuando pecas o haces algo pecaminoso, te desanimas, amado hermano. Cuando tus ojos están solamente puestos en tu desempeño, en lo que tú puedes hacer, corres el riesgo de alejarte de su presencia. Yo soy un escogido, amado hermano, de Dios, predestinado. Y en ese punto, amado hermano, soy ultra mega calvinista. El que creyere en Él no será avergonzado. Necesito creer, responder al llamado. Y en este punto, amado hermano, yo soy ultra mega arminiano. Amado, todo esto igual es un gran misterio, amado hermano. Son posturas. Mientras usted, amado hermano, no deseche que vino el Señor Jesucristo, se encarnó, ¿cierto? Y vino a la tierra a morir por sus pecados, derramó su sangre bendita en la cruz, amado hermano, por el pago, por su pecado. Si todos creemos en eso, estamos bien. Lo otro son posturas. Pero es necesario de repente saberlas. Pero abracémonos a lo que nos dice la palabra de Dios, amado hermano. Que Dios le bendiga, oremos, que ya es muy tarde. Padre Santo, en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, tu amor, tu hermosa presencia, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es clara. Y hay cosas, Señor, que aún están escondidas para nuestros ojos, Señor. Como dice Deuteronomio 29, Señor, hay cosas que están reveladas que son para nosotros, pero hay cosas que son secretas que solamente te corresponden a ti. Y algún día, Señor, tendremos la oportunidad cuando estemos en tu presencia, Señor, de poder ver con claridad lo que muchas veces no logramos entender hoy en nuestra mente finita. Te alabamos, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos has dejado, Señor. Gracias por demostrar tu amor y misericordia, Señor, en nuestras vidas sin ser merecedores de absolutamente nada, Dios bendito. Gracias, Señor, por la fe. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, que vino a derramar su sangre en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque eres bueno. Toca nuestros corazones, Señor. Transforma nuestros corazones, Señor. No permitas que como Faraón, Señor, endurezcamos nuestros corazones, Señor, aun viendo, Señor, todo tu poder, Señor, en todas esas plagas, Señor. Él no quiso ceder, Señor, y endureció su corazón. No permitas que nuestro corazón se endurezca, Señor, cuando vemos tu poder, Señor, cuando vemos tu misericordia, Dios bendito, y tu amor. Ayúdanos a ser semejantes a ti, Señor amado. Es lo que anhelamos y queremos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios le bendiga, amado hermano. Yo me retiro ahora que me voy a Emanuel.